Vamos a explicar el producto escalar de dos vectores. Vamos a empezar haciendo una introducción sobre los vectores. Los vectores son segmentos orientados, es decir, un segmento tiene un módulo que representa una longitud o una cantidad. Pensad que un vector puede estar representando una fuerza, una velocidad. Entonces, si es una fuerza, lo que estaría representando es la magnitud de esa fuerza. Si es una velocidad, representaría la celeridad. Es decir, es algo así como la intensidad del vector, ¿vale? La magnitud, la longitud, dependiendo un poco de qué sea. También tiene una dirección. La dirección es la dirección de la recta sobre la que se encuentra este vector. Y también tiene un sentido. El sentido es uno de los dos posibles dentro de la dirección de la recta. Los vectores pueden ser de tres tipos. Pueden ser vectores fijos. Los vectores fijos tendrían un punto de aplicación, es decir, este vector está aplicado aquí y no sería el mismo si le aplico en este otro punto. También podríamos tener vectores deslizantes, que son aquellos que se encuentran sobre una recta, pero no sobre un punto fijo, sí una recta concreta. Como por ejemplo podría ser los vectores de la aceleración de la gravedad. Y en general también tenemos vectores libres, de los cuales nos importan el módulo de la dirección y el sentido, pero nos es indiferente el punto de aplicación. Vale. Visto esto, vamos a recordar lo que eran las coordenadas de un vector. Y las coordenadas de ese vector, imaginaos que tenemos este vector, representan cuánto avanza ese vector según el eje X, sería la coordenada X, y cuánto avanza ese vector según el eje Y. Entonces, este vector tendría como coordenadas Vx, Vy. Estas serían sus dos coordenadas. Fijaros que lo que nos están representando es una proporción entre lo que avanza el vector según el eje X y según el eje Y. ¿Cómo obtenemos esas coordenadas? Pues vamos a ver, si lo que tenemos es un punto A como origen del vector y un punto B como extremo del vector, entonces podríamos ver el vector, las coordenadas del vector como coordenadas del punto extremo menos origen, es decir, estas coordenadas las podríamos poner como coordenadas del extremo menos coordenadas del origen. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que este es el punto 3, 4 y que este es el punto 1, 2. Entonces el vector v, que es este de aquí, sería el vector AB, es decir, que tiene origen en A y extremo en B. Pues podríamos poner las coordenadas como coordenadas del extremo 3, 4 menos coordenadas del origen 1, 2. Si restamos coordenadas, 3 menos 1, 2, la coordenada X, y coordenadas Y, 4 menos 2, 2. Este vector sería el 2, 2. Cada 2 unidades que avanza según el eje X, 2 unidades avanza según el eje Y. Vale. Visto esto, vamos a ver lo que sería el producto escalar de esos dos vectores. Se define el producto escalar como el número, por eso escalar, producto escalar, como el número que se obtiene como el resultado de esta operación. U por V es igual al módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman los vectores U y V. ¿Qué es el módulo de U? Pues vamos a recordar cómo sería. Una vez que tenemos las coordenadas de un vector, fijaros, tenemos la longitud de este vector representaría el módulo, ¿verdad? Bueno, pues el módulo lo podemos hacer como la longitud de esta hipotenusa, porque al fin y al cabo la coordenada X y la coordenada Y representan los catetos de un triángulo rectángulo. El módulo lo podemos calcular, se representa de esta forma y lo podemos poner como la raíz cuadrada de coordenada X, en este caso nuestra coordenada X era 2 al cuadrado más coordenada Y al cuadrado, es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. De este modo la hipotenusa es la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 4 más 4, 8. El módulo de este vector valdría raíz de 8 unidades. Si tenemos las coordenadas de los vectores, podemos calcular sus módulos, y si tenemos el ángulo que forman, calculamos el coseno y tendremos el valor del producto escalar. Pero además lo podemos hacer mediante las coordenadas. Mediante las coordenadas es más sencillo de calcular. Si tenemos las coordenadas del vector, vamos a imaginarnos que el vector U
es el vector 3, 2 y que el vector v es el vector menos 1, 7. De este modo, el vector u por v tendríamos que ir multiplicando la coordenada x por la coordenada x, 3 por menos 1, y sumarle el producto de las coordenadas y, 2 por 7, es decir, menos 3 más 14, 11. 11 sería el producto escalar, es decir, mediante coordenadas lo podemos poner como u sub x por vx más u sub y por vi. ¿De cuál de las dos formas lo haremos? Pues dependiendo de los datos que tengamos. Si tenemos los módulos y el ángulo lo haremos así, si tenemos las coordenadas lo haremos así. ¿Y por qué tenemos dos? Porque muchas veces el ángulo entre dos vectores no lo conocemos, pero esta es la forma de conocerlo. Por ejemplo, entre estos dos vectores, ¿cuál es el ángulo que forman? Como hemos visto que es lo mismo calcular el producto escalar de este modo que de este modo, vamos a calcular el módulo de u, que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 9 más 4, 13, la raíz de 13. Vamos a calcular el módulo de v, que es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 7 al cuadrado, 49 más 1, 50, raíz de 50, de modo que podríamos decir que u por v sería módulo de u, raíz de 13, módulo de v, raíz de 50, por el coseno del ángulo que forman, pero no conocemos el ángulo que forman. Pero como tenemos las coordenadas, podemos hacer el producto escalar mediante coordenadas, que ya sabemos que es 11. Simplemente tenemos que igualar esto, raíz de 13 por raíz de 50, por el coseno del ángulo que forman, lo vamos a igualar a 11, que es el valor del producto escalar. Por lo tanto, podemos despejar que el coseno del ángulo que forman será igual a 11 partido por la raíz de 13 por 50. Podemos racionalizarlo, podemos hacerlo con la calculadora y calcular el valor del coseno, que ya sabéis que tiene que estar siempre entre menos 1 y 1. De modo que el ángulo que forman, si el coseno de un ángulo es este valor, el ángulo será el arco coseno de este valor. Con la calculadora ya sabéis, es el inverso del coseno. Tecla inverso, coseno. Vamos a ponerlo por aquí. Diríamos inverso coseno y entre paréntesis 11 partido raíz de, y otra vez entre paréntesis, 11 por 50, cerramos los dos paréntesis, y el ángulo nos va a dar 68,92 grados. Tened, en este caso no, lo tengo en gonios, esto me da gonios, no estamos viendo gonios todavía, entonces lo voy a cambiar y lo voy a poner en degrees, que son los grados que estamos acostumbrados a ver. De modo que ahora este coseno, el arco cuyo coseno es este valor, es 62,03 grados. Otra aplicación más del producto escalar sería calcular la proyección. Fijaros, si tenemos, este es un vector u y esto es un vector v, si queremos, me ha quedado un poco torcido, calcular la proyección, es decir, vamos a proyectar u sobre v, es decir, tendríamos este segmento de aquí, esta longitud de aquí, es lo que vamos a llamar la proyección de u sobre v. Fijaros que lo que tenemos aquí es el ángulo que forman u y v, ¿vale? Si queréis por simplificar lo vamos a llamar teta. Sabemos, por lo que hemos visto aquí, si igualamos el producto escalar de este modo y de este modo, sabemos que el módulo de u por el módulo de v por el coseno de teta, que es el ángulo que forman u con v, va a ser igual a, pues lo que sea el producto escalar, ¿verdad? El valor de u por v. Si de aquí queremos saber lo que es la proyección, también podemos decir que el coseno del ángulo que forman es cateto opuesto partido hipotenusa. Fijaros que aquí hay un triángulo rectángulo. La proyección es el cateto, he dicho opuesto, perdón, cateto contiguo. Coseno es cateto contiguo partido hipotenusa. La proyección es el cateto contiguo. Por lo tanto, cateto contiguo, proyección de u sobre v partido hipotenusa. La hipotenusa es esta longitud, pero hemos dicho que la longitud es el módulo de u, ¿vale? Si ahora despejamos la proyección de u sobre v sería el módulo de u multiplicado por el coseno del ángulo. Pero fijaros aquí, el módulo de u por el coseno sería lo mismo que este producto escalar, y si pasamos esto al otro lado dividiendo, ¿vale? Partido el módulo de v, es decir, u por v
partido el módulo de v. Este sería la proyección, la longitud de la proyección de u sobre v. Y yendo un poco más allá, si lo que queremos calcular es el vector, fijaros, un vector que sea así, lo vamos a llamar igual, pero con la flechita de vector. Vector proyección de u sobre v. Al fin y al cabo es esta longitud por un vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Un vector que vale la unidad, pero va en la misma dirección y sentido. Pues vamos a poner que es este módulo, la proyección de u sobre v multiplicado por por el vector unitario. Pero el vector unitario lo podemos calcular muy fácil dividiendo, como el vector proyección y el vector v van en la misma dirección, dividiendo el vector v entre el módulo de v. ¿Por qué? Porque si a un vector le dividimos entre su longitud nos da un vector de longitud unidad. Es decir, podría ser u por v, acordaros que esto nos da un número, partido por el módulo de v, y a esto le multiplicamos por v partido módulo de v. Si queréis simplificarlo un poquito más, sería u por v, módulo de v y módulo de v, pues partido módulo de v al cuadrado, y luego multiplicado por el vector v. Y esto sería el vector proyección de u sobre v. Son fórmulas que no hace falta aprenderse porque son muy fáciles de deducir, pero para poder deducirlas tenéis que haberlo pensado un poquito antes.